Te doy la bienvenida a Líderes de Marketing y Ventas, un podcast en el que tenemos conversaciones de generación de demanda con directores de marketing, directores de ventas, directores generales y fundadores. Yo soy Pau Valdés y soy el CEO y cofundador de Inbound Cycle. En el episodio de hoy nos acompaña Paolo Marrone, Country Manager en España en Spindox, para hablar sobre estrategias de generación de negocios y los retos de presentar servicios en un mercado actual. Paolo nos va a compartir su experiencia en la construcción de estrategias efectivas y la importancia de una estructura sólida para la generación de negocios. Además, también vamos a discutir la necesidad de definir claramente los servicios ofrecidos, que esto es un aspecto crucial para garantizar la relevancia de las propuestas para el cliente. Y Paolo nos va a ofrecer también su perspectiva sobre el impacto de la inteligencia artificial en la consultoría tecnológica y la importancia de que esta claridad en este contexto se generen las expectativas justas. Bueno, no te pierdas este diálogo sobre cómo construir y presentar servicios con precisión en un entorno absolutamente competitivo. Hola Paolo, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio de podcast. Buenos días, Pau. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tenemos cosas muy interesantes de las que hablar y me gustaría comenzar hablando de Spindox. Explícame sobre la empresa, qué es lo que hacéis. Pues, Pau, muchísimas gracias por haberme invitado, por dedicarme a este espacio. Spindox es una empresa que se dedica a la consultoría tecnológica. Es una empresa con base en Italia y con ramificaciones en muchos países fuera de Italia. Concretamente aquí en España tiene una filial de la cual yo soy el responsable y llevo pues toda la actividad relacionada con esta filial, tanto en la parte, de apertura de mercado, relación con clientes y gestión de proyectos en marcha. Spindox trabaja varias líneas en su oferta de soluciones, hace proyectos llaves en mano, desarrolla soluciones a medida para sus clientes, integra productos, dispone de una división de seguridad informática, de cybersecurity, dispone de unos centros de investigación donde analiza e implementa técnicas avanzadas de gestión de los datos, parte de inteligencia artificial y parte de técnicas matemáticas de soporte a toma de decisiones. Ha desarrollado un producto reconocido por la plataforma Gartner como una solución avanzada en temas de lo que se llama la inteligencia artificial compuesta, es decir, todo aquello que permite generar soluciones de inteligencia artificial juntando diferentes piezas de software o de solución informática. Bueno, todo esto, como ves, configura un abanico bastante grande de oportunidades de desarrollo de negocio y eso me ha permitido pues estudiar varias maneras, ¿no?, de trabajar bien y también de, equivocarse, ¿no?, porque muchos de estos temas tienen que ver con el prueba y error. Al final tienes una teoría, pero tienes que ir al mercado y probar. Para una generación de negocio exitosa, utilizas un símil que incluye los pilares necesarios que debe tener un edificio para que se aguante y para que sea sano, ¿no? Explícanos en qué consiste esta analogía. Bueno, Pau, aquí sí, el símil del edificio me gusta porque todos los tenemos en mente, los edificios, y sabemos que si no están bien construidos desde las fundamentas, es difícil que puedan aguantar la altura, podamos vivir en ellos, puedan sobrevivir años y años. Por tanto, ¿qué pilares tenemos que considerar en la construcción de nuestro método de generación de negocio? Yo pienso que al menos 4. Claro, metodologías hay, no soy yo el que tiene que explicar la metodología. Pero yo personalmente, a mí mismo y a mi entorno, pues aplico este razonamiento. 4 pilares. ¿Por qué 4 pilares? Uno es el producto. ¿Qué queremos vender? ¿Qué atributos tiene lo que queremos vender? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo metemos en el mercado? Etcétera. El otro es el canal. El canal tiene que ver con cómo queremos llevar al mercado este producto que hemos identificado. Luego tendremos un tercer aspecto que es cómo queremos gestionar nuestra pipeline desde el momento en que tenemos una relación de negocio. Esa relación de negocio se nos abre a valorar nuestras soluciones. Hablaremos de un prospecto
el prospecto se convierte en alguien interesado en valorar más de cerca si nuestra solución adhiere a su necesidad, un lead, y finalmente cerramos y convertimos. Y creo que el cuarto elemento crítico es el discurso que tiene que estar modulado en función de la etapa en la cual nos encontramos. Si estamos en una etapa de preventa, si estamos en una etapa de respuesta a objeciones, que siempre las hay, si no las hay, malo, o si estamos en una etapa de cierre. Entonces yo diría que estos son los cuatro pilares. Y me dirás, bueno, a mí me falta alguno, seguramente, insisto, no es pretensión de tener una metodología completa. Pero a mí esto me ayuda a valorar en plan checklist si tengo claro cómo tengo que abordar un reto tan gordo como es, oye, no sé, vamos a intentar vender pues servicios de ciberseguridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues estos son los cuatro pilares que yo en primera batuta contemplo. En la preparación de este podcast me hacías una reflexión que creo muy interesante de comentar ahora, que tiene que ver con, bueno, ante estos cuatro pilares, si merece la pena o no repartir los papeles, ¿no? O sea, ¿lo hago todo yo o tengo un equipo más grande y lo reparto? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, Pau, este es un tema muy, muy importante porque al final todos nosotros tenemos nuestras habilidades y tenemos nuestras inhabilidades. Hay cosas que hacemos mejor y cosas que no nos salen tan bien. Reconocer esto es muy importante para tener eficacia en nuestra actividad. La labor comercial, claro, al final pues tiene etapas que son muy distintas en cuanto a lo que tiene que saber hacer una persona concreta. Si estamos hablando de una etapa inicial en la cual generamos interés en torno a nuestro producto, tendremos que ser excelentes comunicadores, saber de qué manera pues presentar nuestras soluciones, saber cómo atraer un cierto interés que no puede sino ser genérico en esa etapa en torno a lo que nosotros estamos proponiendo. Si pasamos a una fase de preventa, tendremos que saber exponer, pero también preguntar. Es una etapa en la cual hay que tener cierta habilidad de consultoría, porque tenemos que entender hasta qué punto lo que nosotros proponemos responde a las necesidades del cliente, cómo podemos encajar nuestra solución respecto de su modelo y preceder, anticiparse a cualquier objeción que pueda surgir. La etapa de cierre es una etapa con características muy, muy concretas, en la cual pues nosotros acabamos de perfilar pues un acuerdo que teóricamente tiene que ser win-win y no dejamos flecos en la medida de lo posible, no dejamos flecos, es una etapa muy rigurosa, muy disciplinada. Todas estas son habilidades que las personas tenemos o no tenemos, por mucho que, bueno, se puedan aprender, pero al final cada uno tiene su genética. Si tenemos un equipo suficientemente grande y somos capaces de repartirnos roles, yo creo que seremos ganadores. Yo creo que funcionará mucho mejor. Alguien que hace muy bien la preventa puede que no te haga tan bien el cierre y viceversa. Me dejo cosas, la cold call, que también tenemos que saber hacer. Es una habilidad muy concreta, pero a lo mejor no coincide con la misma habilidad de quien comunica en genérico las características de nuestro producto. Por tanto, sí, yo creo que este es un elemento crítico, ¿no? A valorar cuando montas un equipo comercial. Repartir tareas en función, digamos, del modelo de venta que tengas. Un reto que solemos tener las empresas de servicios, sobre todo yo me incluyo, cuando salimos a vender, es la forma en la que presentamos el servicio. Bueno, vosotros también tenéis producto, pero hablemos del servicio. Me gusta mucho el marco que utilizas para definir esta parte. ¿Nos lo puedes explicar? ¿Cómo lo acotas y qué es lo que haces? Bueno, la parte, digamos, que yo he aprendido, esto lo he aprendido realmente a base de experiencias mías. Yo no hace muchísimo en mi vida profesional que me ocupo de generación de negocio. Yo he tenido, digamos, dos vidas profesionales. En la primera me ocupaba fundamentalmente de la parte de delivery, de operaciones, y sigo teniendo una pata allí, porque es una cosa que me gusta mucho. Pero después, cuando he empezado a ocuparme de generación de negocio, con, digamos, la visión distorsionada que te da el haber estado en el lado oscuro, el lado de el que luego tiene que, como decir, mantener la promesa, bueno, no he considerado la necesidad de
de ser muy, muy pulcro en la definición previa de lo que vas a vender. O sea, la pulcridad, la limpieza de tu pensamiento es crítica. Entonces, si vendes un servicio, esa necesidad de claridad se multiplica, porque el servicio en un principio cubre de manera abierta necesidades difusas. Y esta difusión puede ser un elemento negativo. Entonces, es muy importante tener una visión muy clara, tangible, de lo que uno hace, cómo lo hace, qué valor entrega, qué necesidad resuelve. Entonces, aquí tenemos un reto importante que es si algunos de estos elementos no están claros, tenemos que levantar la mano. Algo que a veces nos cuesta a nivel personal. Las personas a veces tenemos dificultad en decir, oye, no estoy de acuerdo con esto porque nos gusta el acuerdo, nos gusta decir, bueno, yo se puede hacer. Pero lo cierto es que una labor comercial en presencia de una falta de definición de las características del servicio es realmente durísimo. Es durísimo entrar a hablar de algo que no está claro. Es durísimo para uno mismo y para el cliente, porque el cliente al final pues dice, oye, ¿de qué estamos hablando? De que podéis hacer cualquier cosa. En vez de si podéis hacer cualquier cosa, os llamaré cuando necesite cualquier cosa, que es nunca. Eso es un poco lo que pasa. Es muy importante cerrar este aspecto. Sí, lo veo clarísimo. Y te digo, sobre la base de experiencias personales negativas que he tenido al principio de mi etapa de generador de negocio. Déjame comentar una cosa más sobre este aspecto, porque también en la preparación me hablabas de un ejemplo que estáis viviendo ahora, ¿no? Estáis viviendo todo el hype de la inteligencia artificial y bueno, ya lo hemos vivido en otros momentos, ¿no? Pero entiendo que para consultoras debe ser un momento dulce en este sentido, porque todo el mundo está como un poco sin saber aún, sin tener la experiencia y las empresas que estáis en este ámbito, pues tenéis la oportunidad de vender lo que queréis, o sea, ¿no? Y probablemente hay algo de exageración, ¿no? En este ámbito. Entonces, ¿cómo estáis abordando este tema? Bueno, a ver, la verdad que hay mucho interés. También es cierto que hay, por lo menos en los mercados donde nos estamos moviendo nosotros, cierta precaución. Los clientes quieren hacer cosas, pero al mismo tiempo, como no están tan seguros de que lo que se escucha a nivel de medios de comunicación generalistas se concreta en oportunidades para sus negocios, el movimiento concreto yo lo he visto en algunos casos sí, pero no, digamos, no de forma tan masiva, digamos, no una explosión a que dice, bueno, se te multiplica el negocio por 10. No, no es esto. Sí, hay necesidades concretas que puedes resolver por la vía de la inteligencia artificial, pero el tema que levantas aquí, el tema de inteligencia artificial, muy interesante porque está claro que ahí hay una exageración, ¿no? Con lo que se dice en inglés un hype, ¿no? Hay mucho mensaje que coincide en que esto va a ser la revolución y por aquí y por ahí. Lo cierto es cuando uno se pone a estudiar en detalle lo que es la técnica, ¿no? Por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial generativos o el machine learning. Bueno, pues tienen una serie de características que permiten automatizar algunos procesos, pero no son la solución general para cualquier problema relacionado con automatización o con toma de decisión avanzadas. En algunos casos tenemos que hablar de matemáticas, en algunos casos tenemos que hablar de estadísticas, en algunos casos tenemos que hablar de técnicas de simulación, que son diferentes de lo que es un modelo de inteligencia artificial tipo ChatGPT. No es lo mismo. Por tanto, la claridad y la definición tienen mucho que ver con la tecnología de la cual disponemos en este momento, que es algo que yo creo es el primer paso en la definición del producto. Por mucho que se diga, empezamos por la necesidad que expone el cliente, digo, sí, es cierto, porque el cliente hay que entender muy bien lo que quiere para otros temas, pero si no tenemos claro lo que la tecnología puede hacer para nosotros, es muy difícil dar una respuesta concreta a la necesidad. Pues será una respuesta basada en una premisa equivocada. Diremos, con la inteligencia artificial te puedo resolver un problema relacionado con, no sé, mejora de la calidad de mi planificación de producción. Tengo un problema de planificación de la producción y ahí pues tengo
pérdidas, tengo ineficiencias, tengo tiempos que no consigo respetar. Difícilmente esto yo lo mejoro vía un modelo de chat GPT. Estoy haciendo un ejemplo así para que nos entendamos de qué estamos hablando. Entonces sí, efectivamente hay una dinámica a estudiar previamente a ponerse, digamos, a definir el producto, que es qué tecnología tenemos. Pues muchas gracias, Pablo, por este ratito aquí compartiendo tus experiencias. Me ha encantado esta conversación. Aparte, me he sentido como muy identificado y también aprendiendo un montón de cosas sobre todo lo que me has explicado, sobre cómo vender mejor servicios. Pau, gracias a ti por el tiempo y gracias sobre todo por ese mensaje final, porque una cosa que nos caracteriza a los que estamos en primera línea de juego en la generación de negocio es una permanente sensación de inseguridad y el saber que nuestras dudas están repartidas por igual, te da cierta tranquilidad de llegar a afrontar los retos diarios y estratégicos. O sea que gracias, un abrazo virtual y hasta siempre.